Hola amigos, un encuentro más del Tocar Fondo y hoy experimentando y poniendo en juego el tema del perdón. Lo que voy a comentar y compartirles como siempre es desde el lado del corazón, desde que podamos mirar esto que compartimos desde el lado del corazón, porque en realidad no queremos convencer a nadie, solo que se vaya y se experimente. Muchas religiones han hablado muchísimo del perdón y nos han enseñado algunas cosas, pero la mirada y la visión que hoy voy a comentarles es quizás de otro lado, de aquel que hemos ido a experimentar, de aquel que de algún modo nos ha dado más resultados, sin descartar todo lo que en nuestras vidas estuvieron presentes. Cuando hablamos de perdón, es necesario saber que si yo perdono, no condeno. Que si yo perdono, no enjuicio a nadie. ¿Y por qué es necesario perdonar? Porque nos conectamos directamente con la paz que somos y con la inocencia que somos. La propuesta también es que intentemos dejar el mental por un segundo. Desde el mental van a aparecer todos los cuestionamientos de decir esto es imperdonable, esto es absurdo. Pero lo que yo les pido es que hagamos como un ejercicio para llevarlo al corazón. Si uno no consigue perdonar es porque estamos juzgando y no aceptamos lo que sucede. La capacidad que tiene la gente siempre se mira en el tema de que hay una gran resistencia a uno de los perdones, que es el perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos, ¿por qué? Porque cuando vamos a un espacio, y esto explicado por muchos autores, pero principalmente por tres que quiero sugerirles: Marta Sabat, Jorge Lomar, que tiene una escuela del perdón, Emilio Carrillo, Sergi Torres, entre otros. Ellos van a explicar muchísimo más que se imaginan, que en 15 minutos 30 no los tengo. Pero hay varios tipos de perdón. Y en el tema de uno de ellos es el perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos, ¿por qué? Porque justamente cuando tomo conciencia, porque voy a un espacio de paz en donde a mí me da claridad y discernimiento para mirar las cosas desde otro lado, no desde la mente, sino desde el corazón, me doy cuenta que me tengo que perdonar o me perdono porque me he hecho daño a través del exterior, del mirar siempre hacia la afuera. Me perdono porque me he olvidado de quién soy a través del exterior. Me perdono porque no me he sabido amar a través del exterior. Me perdono porque me he dormido a través del exterior. Eso es por una parte. Después, otro tipo de perdón es el autoperdón. Es cuando tomé conciencia de determinadas cosas y ya no voy a culpar a nadie. Solamente veo que ese externo lo permití. Permití abusos, permití quejas, permití rechazos, permití gritos, permití violencia, permití malos tratos, todo porque no estaba conectada con mi ser. No estaba en conexión conmigo. No estaba hacia el adentro.
siempre en el externo, siempre preocupada que todo esté aceptable, que nadie me diga nada, que los distintos tipos de perdón. Y cuando yo descubro en algo muy importante que tiene que ver con aceptar mi propia inocencia en los hechos y en las acciones que realizo y realizaré, me doy cuenta que esa inocencia tiene que ver con mucha luz. Porque hice un montón de cosas en el pasado que llevaron a que yo tomara decisiones inconscientes. Que me fuera a un pasado, cuando lo miro, en donde tenía un estado de conciencia totalmente diferente al de hoy. Eso no justifica cosas, pero quiero que lo pongan en sí mismo, cada una de estas palabras. Y si tienen que repetir el vivo muchas veces, repítanselo. Cuando yo he elevado un poquito la conciencia y miro el pasado con lo que sucedió realmente y miro el estado de conciencia que yo tenía, de acuerdo a los patrones que traía, a las creencias que tenía, a la educación que recibí en cada una de mis etapas escolares, en todo eso que me colaboraron mis padres, y ni les cuento, mis ancestros, yo descubro que en esa instancia soy inocente. Si yo miro mi inocencia, puedo ir al tercer tipo de perdón, que es el poder mirar al otro y perdonarlo realmente. Cuando hablaba del perdón los otros días con alguien, hablaba que en mi vida el perdón se convirtió en compasión y en comprensión después que fui a indagar muchas cosas sobre la bioneuroemoción, sobre la psicogenealogía, sobre el eneagrama. Yo empecé a entender desde otro lado el perdón, porque comprendía que en el juicio que uno hace al otro, esta otra es una, y le ponemos todos los calificativos, esa persona, cuando yo me doy cuenta que pude ser ella o que pude ser él, a mí la vida se me transforma. Porque cuando yo empiezo a comprender la historia de cada uno, los patrones de conducta que trae, las creencias que viene y que revive permanentemente, empiezo a comprender que si yo estuviera en su lugar y si yo fuera esa persona, haría lo mismo y me comportaría exactamente igual. Y vamos a dar algunos ejemplos. Un asesino tiene por detrás desamparos, abusos, desolaciones. Y si yo fuera ese asesino, probablemente hago exactamente lo mismo. Si yo hubiera tenido el mismo contexto, la misma educación, el mismo árbol genealógico, el mismo sistema familiar, el mismo inconsciente que por no ser trabajado va a pasar a ser del inconsciente individual al inconsciente familiar y ese al inconsciente social y colectivo, ¿de qué voy a hablar y de a quién voy a juzgar? Siempre ponemos nuestra mirada de esto está bien y está mal y nos ponemos como grandes jueces y eso nos lleva a decirnos, ¿y vos? ¿Y yo? ¿Puedo ser jueza del alma del otro? ¿Puedo condenar al otro así como yo también me condeno? Por eso la importancia de trabajarnos en esa mirada inocente. Cuando trabajamos con los árboles genealógicos y podemos
decirle a un ancestro, sea que ya haya desencarnado o que esté en este momento vivo, eres inocente, porque no puedo hacerlo de otra manera. Cuando le saco la culpa a las personas, cuando desdramatizo historias y puedo ponerme en sus zapatos y comprender por qué hizo lo que hizo, ¿a quién voy a tachar de fulanita, menganita que hizo esto, que hizo lo otro? Somos muy fáciles de hacer el juicio con el dedo, pero siempre lo decimos, uno te señala y tres van hacia vos. Entonces mirarnos. Ahora quiero decir esto, cuando uno trabaja el tema del perdón, y los invito, vuelvo a decir, que indaguen y fíjense en qué ejercicios preciosos propone Marta, Emilio y tantos, ejercicios realmente para perdonarse y perdonar a todos, nos lleva al espacio de paz. Y yo siento que la paz no es negociable con nada ni con nadie. El espacio de paz y de inocencia es esa esencia que somos, eso que somos y que nos hemos olvidado. ¿Por qué nos hemos olvidado? Porque nos desconectamos. Permanentemente estamos en la apariencia y no en la esencia. Al habernos olvidado de lo que somos, ¿cómo no vamos a hacer tantas cosas? Y sobre todo, entorpecer el proceso de evolución y de creación que somos. Quiero contarles un ejemplo. Antes de eso voy a comentar algo que también tiene que ver con el autoperdón. Esto lo plantea Jorge Lomar. Lo que realmente tengo que perdonar son mis ilusiones, son mis soluciones, son mis falsas interpretaciones, son mis fabricaciones mentales y hacerme cargo de la responsabilidad interior que tengo. Jorge Lomar comenta, como tantos, que nosotros tenemos una gran distorsión, esto también el curso de milagros, esa distorsión de mirar las cosas, ese pensamiento distorsionado. Entonces tenemos que ir a pedir a quien nosotros creamos, Espíritu Santo, que yo superior, lo que ustedes quieran, que nos ayuden a cambiar la percepción. Esto que yo creí que el otro me hizo, no es tan como yo lo veo. Cambiar la percepción, ese es un trabajo de un gimnasta. Porque el trabajo es un entrenamiento. El trabajo en la conexión de mi ser con eso tan bello, completo, infinito, eterno y divino, es un trabajo de las 24 horas sobre las 24 horas. Y ahora voy a darles un ejemplo. Hace muchísimos años pusimos un negocio con mi esposo en ese momento y tenía unas niñas muy pequeñas, mis hijas, 3. Toda la ilusión en ese negocio. Y alquilábamos una casita, teníamos una de las niñas muy delicada de salud. Yo trabajaba en la docencia, en un lugar muy lejos desde mi casa, con muchos colectivos, cuando de pronto, con toda la ilusión del negocio, con todo el apoyo y la ayuda también de familiares para poner ese negocio y seguir pagando todo ese emprendimiento, una noche ingresaron algunas personas y robaron todo, todas las maquinarias nuevas, rompieron un vidrio inmenso. A la mañana siguiente va mi esposo en ese momento a abrir el negocio y me avisa.
Yo llego rapidísimo y cuando miro todo lo que estaba destruido y sin nada, sin casi mercaderías, maquinarias, se habían llevado todo porque estaba todo nuevo habíamos puesto. Yo lo único que pensé fue esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos a cada uno de los que entraron porque no tienen ni idea lo que han hecho. Y allí empezó toda una secuencia de cosas. Arreglar los vidrios. Después llegaron infarto de mi padre, infarto de mi esposo, 17 días en terapia. Toqué mucho fondo, pero seguía. Y me di cuenta de algo cuando lo pensaba a esta historia, que había pedido muchísimo, ¿no? Por estas personas que habían robado, y también les comentaba a mis hijas que no pusiéramos odio, sino que pidamos por las personas, que pidiéramos por las personas que habían entrado al negocio porque estaban en una inconsciencia. Pasados unos días, tuvimos que abandonar nuestra casa. Nos tuvimos que mudar a la casa de mis padres, toda la familia. Ya no podíamos pagar más alquiler. Y así como eso, un montón de cosas que sucedieron. Las deudas del negocio y demás. Yo empecé a trabajar mañana, tarde, noche, para cubrir todo. Pero miren qué maravilloso. Sabemos que todo lo que nos sucede tiene un porqué y un para qué. Y eso no lo manejamos nosotros. Cuando llego a la casa de mis padres, mi papá me trae un CD y me dice: hija, ahora que te mudaste, a mí hace 3 meses me llegó este CD y podríamos verlo, ya que vos trajiste de tu casa un DVD. Estoy hablando como hace 17 años atrás. Sí, papá, vale, vamos a verlo. Cuando pusimos el CD, estaba lo más maravilloso que pudo pasar de este gran robo, y fue el ideal y misión de vida de Roberto Pérez. Fue el inicio de mi apertura de conciencia, de conectarme con mi ser. Allí quedé maravillada con ese DVD y comencé a ver otros, y llenarme de herramientas, porque vinieron muchísimas más situaciones para que yo me cargara de herramientas y pudiera no tocar tanto fondo. Me di cuenta que estaba perfectamente puesto el robo, porque si no jamás hubiera visto ese video y comenzado un camino de transformación personal. Más que transformación, conexión conmigo misma. Por eso, hoy, quiero decirles de verdad, nada es por casualidad, todo hay un plan perfecto. Sé que hay situaciones que hay que transitarlas porque nuestras almas vinieron a vivirlas. Sé que también vienen situaciones de mucho dolor, de mucho conflicto, pero cuando uno se conecta con lo que realmente somos, podemos ir a tomar decisiones desde un lugar de paz, desde un lugar donde se te abre la conciencia de lo que realmente sos, y desde allí poder perdonarte, poder ser misericordioso con vos, poder verte inocente, para luego poder tener misericordia con los otros, perdonarlos y decirles cara a cara: te perdono y me perdono. Les mando un abrazo inmenso. Hay muchísimo para poder comentarles y poder explicarles por qué uno llega a esto, a estas pequeñas cosas que les he dicho. Pero esto tiene todo un proceso. Tienen cosas muchísimo
mayores detrás de esto. Cada una de las palabras que en estos pequeños ciclos, en estos pequeños vivos les decimos. Me encantaría con el alma poder explicarlos más, poder tener el pizarrón atrás y poder explicar por qué es importante comprender que yo puedo ser vos y que vos podés ser yo. Y que desde allí ya no hay juicio. Un abrazo a todos y nos encontramos el próximo sábado para trabajar el sufrimiento. Nos vemos a las 20 horas del próximo sábado, si Dios quiere.